Juan Amos Comenius, en su Didáctica Magna, que es quizás una de las obras más leídas por los educadores de todos los continentes y desde luego también de América Latina y desde luego en México, es una de las obras menos comprendidas. Y Juan Amos Comenius, antes de morirse, se refirió a esa obra en un pequeño escrito donde está evaluando toda su obra, toda su vida de haber escrito libros, y dice: la parte más valiosa de mi Didáctica Magna, la parte más que yo valoro más, la que reconozco como la más original, la más impactante, la más poderosa, es el pensamiento sincrítico. Y la gente dice, bueno, es que se refiere al pensamiento sincrético. No se refiere al pensamiento sincrético, se refiere al pensamiento sincrítico. Y Comenius, al final de su vida, explica, en un pequeño escrito, explica esta parte y dice: el pensamiento sincrítico es la parte más poderosa de mi concepto de educación. ¿Y en qué consiste el pensamiento sincrítico de Comenius? Bueno, es sencillo. Comenius hacía imágenes, por decir, una imagen de un árbol creciendo con pájaros, o un insecto volando de una flor a otra. Hacía imagen del sol, de lluvia, y relacionaba esa imagen con otra imagen de la actividad humana, aparentemente totalmente desligada de ella, y las encimaba y hacía una especie de parábola. Entonces él mismo en sus últimos escritos dice: pero no son parábolas, no estoy emulando parábolas bíblicas, no estoy emulando el pensamiento bíblico en sí, sino que estoy hablando sobre el pensamiento sincrítico, un pensamiento donde un entendimiento de una realidad me ayuda a entender a otra realidad aparentemente totalmente distinta de la primera. Entonces el pensamiento sincrítico es una de las primeras herramientas metodológicas del educador holista. Precisamente esta capacidad no de disociar, sino asociar o multiasociar las diferentes vivencias, integrarlas y comprender que hay una relación entre el movimiento de los planetas y entre nuestra manera de ser, que hay una relación entre nosotros y la naturaleza, porque la gente piensa así: si yo encuentro tomates todo el día en el súper y todo el año en el súper, pues no tengo por qué pensar cuándo se siembran los tomates y cuándo se cosechan los tomates. ¿Sí? Suena una idea bastante moderna y bastante cómoda, ¿verdad? Porque la fragmentación es cómoda, es más esfuerzo comprender la totalidad que vivir una parte de ella. Y entonces vamos a hacer análisis del contenido nutricional de estos tomates que están ofreciéndose todo el año en los supermercados y que los humanos en México y en todo el mundo comemos todo el año sin pensar cuándo se siembran y cuándo se cosechan. Y a sorpresa descubrimos que los meses donde no se deben sembrar los tomates, quiere decir los meses de invierno, donde naturalmente el tomate no crecería, y los tomates han sido plantados a contrafuerza, a contranatura, ¿verdad? Han desarrollado frutos. Entonces han hecho análisis nutricionales. ¿Qué tanto aporta nutricionalmente un tomate producido, por ejemplo, en enero o en febrero? Y a sorpresa se descubrió que haríamos más provecho para nuestro cuerpo
hacernos un licuado del pasto frente a nuestra casa que comer estos tomates, porque no contienen prácticamente nada de nutrientes aprovechables para nuestro cuerpo, porque han sido producidos en desacuerdo con un ritmo biológico natural global, que es el ritmo de la primavera, verano, otoño e invierno. Y entonces es un pequeño ejemplo de cómo la integralidad, cómo la visión holista puede transformar nuestra vida. Quiere decir que la educación holística no es solamente un rollo teórico, no es un concepto más de dentro de tantos conceptos que hay en la educación, que la educación conductista y la educación constructivista y la educación evolutiva y la educación psicoanalítica y la educación complejista y la educación integral. Hay tantos conceptos. La gran diferencia entre los demás y entre la educación holística, que la educación holística precisamente no, en este tipo de educación no hay escape. Uno tiene que involucrarse si es que quiere progresar. No hay manera de aprender la educación holística sin vivirla, porque la educación holística es obligatorio, uno es obligado a experimentar, a involucrarse, involucrar al mundo y comprender su funcionamiento del mundo en uno mismo, y comprender a uno mismo en relación al mundo. Porque como en un holograma, si tenemos una placa holográfica de una montaña, rompemos la placa holográfica en muchos pedacitos chiquitos, iluminamos cualquier pedacito de la placa holográfica y va a aparecer de esta manera otra vez la imagen completa de la montaña. Esta gran parábola que fundamentó toda la enseñanza de Carl Silberman, la teoría del cerebro holográfico, y que luego desencadenó toda una serie de desarrollos psicológicos, educativos, incluso visiones del mundo diferentes, partió de ahí, de un hecho físico. Si yo tengo una placa fotográfica de una montaña y rompo en pedacitos, ilumino un pedacito, no voy a ver toda la montaña completa, voy a ver el pedacito que estuvo, digamos, fotografiado, que cupo en el pequeño pedacito de la placa fotográfica. Pero en la placa holográfica, cualquier parte, la más mínima de la placa, contiene toda la información. En este sentido, el ser humano, por más insignificante que se cree o que se piensa que es, contiene de alguna manera la información y se relaciona con la información y con el funcionamiento del universo completo. Esta conciencia, esa manera de pensar y esta manera de vivir orienta a las personas, los hace diferentes, los hace no solamente más felices, sino más capaces de comprender las complejidades de la vida humana, de la vida en nuestro planeta. Están más capaces de comprender cuál es el destino de la humanidad, cuál es el destino del ser humano, cuál es el destino de uno mismo y cómo debe de resonar con esta gran armonía de esferas, de esta gran armonía de diferentes realidades que deben de conjuntarse, deben de concentrarse, deben de reconocerse y deben de interconectarse en el ser humano. Por eso es tan diferente la educación holística, por estos sus resultados, por esto los resultados de las terapias holísticas, los resultados de los procesos educativos holísticos son tan diferentes y potencian de una manera tan intensa las capacidades del ser humano.
Soy Ratko Tichavsky, director del Instituto Comenius, y los invito a participar en la maestría en educación holística que está nuestro instituto ofreciendo.